Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas noches. Como siempre les digo, gracias por estar aquí escuchando a este humilde servidor de Dios, porque a ustedes los considero mi familia virtual. Como todos los días, yo siempre empiezo con lo mismo, dándole gracias a Dios por otro día más que nos regaló, y hoy le voy a agregar algo. Gracias, Jesucristo, por la sangre que nos regalaste y que nos ofreciste. Gracias. Hermanos y hermanas, hoy no va a ser ni una prédica, ni un mensaje, ni una presentación. Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a imaginarnos que cada uno agarra una silla, que estamos en un salón grande y que nos sentamos en un círculo grandote y estamos todos mirándonos unos a los otros y escuchando, pero también entre ustedes van meditando, van reflexionando y después al final van pudiendo conversar. Hoy vamos a hablar de algo que a todos nos gusta, nos encanta, pero que realmente como seres humanos se nos hace un poquito difícil a veces. Vamos a hablar del perdón y el título de toda esta conversación va a ser Entendiendo cómo perdonar. Vamos a tratar en lo mejor posible de poder intercambiar, aunque sea espiritualmente, mentalmente, ideas, para ver si podemos mejorar ese pequeño asuntito que se llama el perdón. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos reunimos en este círculo imaginario para reflexionar sobre un tema fundamental de nuestra fe cristiana, y nada menos ni nada más que el perdón. Y el perdón tiene fuerza por una simple razón: de todas las cualidades maravillosas que Jesucristo derramó aquí en esta tierra, la compasión, la misericordia, el amor, la fe y todas las otras preciosas cualidades de Jesucristo. Sin embargo, cuando tenía el último suspiro, el último poquito de aire en sus pulmones para hablar unas palabritas en la cruz antes de expirar, él la que recordó fue el perdón. Y como todos ustedes saben, dijo: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. El perdón es importante. El perdón no solo es un acto de amor hacia los demás, porque sí, hermanos y hermanas, el perdón es amor, sino también que es una liberación, es un romper de cadenas de esclavitud, es un volvernos libres para nuestras propias almas y las almas de los que nos ofendieron. En la palabra de Dios, a través de la Biblia, vamos a encontrar múltiples enseñanzas de todo tipo acerca del perdón, y los invito a que vayan y lean esa enseñanza en la Biblia. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, y esto es parte de lo que yo adoro, que se llama el Sermón del Monte, que son el capítulo 5, 6, 7 de Mateo. En el versículo 14 Jesús nos dice: porque si perdonás a los hombres sus ofensas, entonces mi Padre, el Padre Celestial de ustedes, los perdonará a ustedes. Y este verso es mucho más profundo de lo que muchas veces nos imaginamos. Nosotros muchas veces no perdonamos a alguien, inclusive una pequeña ofensa, pero nos olvidamos que antes de venir a Jesucristo estábamos llenos de super pecados, estábamos llenos de basuras, de inmundicias, y Dios, sin que lo mereciéramos, nos perdonó. Y a veces nosotros, para perdonar a un hermano, una hermana, que no fue tanto lo que nos hizo, le damos vuelta y vuelta, y mantenemos la mano cerrada con resentimiento y no perdonamos. Así que este verso es poderoso. Estas palabras nos muestran la conexión profunda entre el perdón que damos y el perdón que recibimos. El perdón que damos y el perdón que recibimos. Y piensen y reflexionen en esto. ¿Cuánto perdón no hemos recibido de nuestro Dios? ¿Y cuánto perdón damos nosotros? Piensen.
No es un simple intercambio que te doy 10 pesos y me das un poco de comida que te doy. No, no es un intercambio. Es una condición que refleja el amor y la gracia de Dios en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida. Perdonar es a menudo uno de los actos más difíciles que podemos realizar como seres humanos. No somos angelitos, no somos santitos, santitas, somos seres humanos. Y perdonar es difícil. Y no me lo digan a mí porque he sufrido demasiado en esta vida para entender que el perdón es difícil. Pero el perdón es difícil cuando mis músculos, cuando mis fuerzas, cuando mi intelecto lo va a querer hacer. Pero si yo voy a Gálata todos los días, tengo que hacer algo. Tengo que crucificarme en la cruz con Jesucristo, dejar mi cuerpo colgado en la cruz y dejar que Jesucristo viva dentro de mí. Por lo tanto, cuando voy a perdonar, no voy a perdonar yo, va a ser Jesucristo quien va a perdonar. Yo es difícil que perdone. Jesucristo lo hace en un segundo, pero antes yo tengo que orar para que Jesucristo lo haga. Es difícil perdonar. En estos momentos es fácil aferrarse al rencor y al resentimiento y pensar que al mantener esa carga de alguna manera nos estamos protegiendo y estamos haciéndole mal al que nos ofendió. Es como aquella persona que todos los días toma un poquito de veneno y piensa que tomando un poquito de veneno está envenenando al que lo ofendió y no se da cuenta que es el resentimiento que lo está matando a sí mismo. Pero en realidad lo único que hacemos es encadenarnos cada día más y más a un dolor que nos consume y nos va terminando poco a poco a medida que dejamos el perdón para mañana, para mañana, para mañana. El perdón, hermanos y hermanas, y aquí tengo que hacer énfasis porque hay muchas personas que tienen cierta confusión acerca de esto. Cuando se le inculca o instil, como se dice, a las personas a que perdonen, muchas personas se piensan que tienen que justificar a las personas que los ofendieron y no es así. No significa que tenemos que justificar el mal que nos hicieron, ni tampoco significa que tenemos que olvidar lo sucedido. Cada experiencia humana, cada momento de alegría o de dolor, de traición, de cuchillos en la espalda, tenemos en esta cabecita un fotógrafo súper profesional que cada maldad que nos hacen, cada sufrimiento, cada experiencia fea que nos lastima, hace clic, clic, clic y saca una foto y lo pone en el disco duro, como dicen, de la computadora en nuestra memoria. Por lo tanto, ni vamos a justificar ni vamos a poder olvidarlo. Significa el perdón simplemente soltar esa montaña de peso que nos impide avanzar y vivir plenamente y recibir las bendiciones y mirar hacia adelante y tener fe y esperanza que las cosas van a ser mejor. Por eso hay que perdonar. ¿Cómo podemos definir perdonar en una manera simple, que todos lo podemos entender fácilmente? Perdonar realmente, hermano, es liberación, es libertad, es romper cadenas. Es la liberación de dos personas o entidades. Esto es decir, entre el ofensor y el ofendido. Perdonar tiene mucho que ver con romper cadenas de esclavitud emocional y espiritual. Mucho. A mí, personalmente, me han lastimado mucho, como a cada uno de ustedes estoy seguro que le ha sucedido lo mismo.
Pero hoy yo decido liberarme a mí mismo de la pesada carga de estar siempre tenso, de estar siempre ansioso, pensando que un día voy a tener que hacer una represalia para que ese maldito, maldita, me pague lo que me hizo. Entonces, conscientemente hago una decisión, no más. Yo no voy a esperar nunca más en hacer una represalia. Se terminó. Soy un hombre, una mujer libre. No tengo que esperar más. Pero también voy a hacer otra decisión consciente. También voy a decidir perdonar y dejar ir libre a mi ofensor de que un día él o ella vengan arrastrándose hacia mí a pedirme perdón o arrepentirse con lágrimas. No, los dejo libre y nunca más tienen que hacer eso. Entonces todo esto termina en lo que un poeta español del siglo XV dijo maravillosamente. Dijo en su poesía: vida, yo no te debo nada y tú no me debes nada. Y yo puedo decir: ofensor, no me debes nada y yo no te debo nada. Esa es la definición, hermanos y hermanas, del perdón. Vamos a recordar, para ilustrar esto que termino de decir, de una maravillosa historia que la encontramos en la Biblia, en Mateo 18. Ustedes se acuerdan cuando hubo un siervo que le debía mucho dinero a un rey. Y el rey en aquella época tenía todo el derecho, no solamente de agarrar a ese siervo, sino a toda la familia con su mujer y sus hijos y ponerlos en la cárcel y no soltarlos hasta que le pagaran hasta el último centavo. Y sin embargo este siervo fue y se arrodilló y lloró ante el rey, le pidió que le diera más tiempo y que le pagaría, y le pidió por favor que tuviera compasión, y el rey tuvo compasión y le perdonó la deuda. Y apenas salió cantando y contento de la corte del rey y llegó a la calle, se encontró con un amigo que le debía unas monedas, quizás $2, $3 o cualquier dinero que ustedes usen, y casi lo agarra por el cuello y lo empezó a prácticamente insultarlo porque no le pagaba esa pequeña cantidad de dinero comparado con lo mucho que el rey le había perdonado, y hasta lo mandó a las autoridades para que le pusieran preso. Pero ¿qué pasó? Que el rey se enteró de lo que hizo este hombre malo, y ¿saben lo que sucedió? Lo condenó y lo puso en la cárcel otra vez y le dijo: hasta que no me pagues el último centavo no vas a salir de allí. Ahora, esta historia nos enseña que el perdón debe de ser una cadena que se extiende, no un ciclo que se cierra. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que el rey, siendo un hombre que tenía un corazón bastante tierno, esperaba haberle dado un ejemplo a este hombre para que él, en su vida personal, fuera a la calle y perdonara a otros, y no lo hizo. Entonces, esta pequeña historia, el rey es Dios. Aquel que fue a pedirle compasión fui yo, pero cuando salí a la calle, en vez de seguir la cadena del perdón, perdonar a otro y perdonar a otro y perdonar a otro, la corté, y a alguien que me debía 3 moneditas lo hice poner en la cárcel. Ahora hay mucho que pensar para llegar
a la confusión de que ese rey no me va a perdonar a mí, creo que no hay mucho que pensar. No. Cada vez que perdonamos, estamos imitando el carácter de alguien sobre el cual todo en este universo es acerca de Él. Estamos imitando el carácter de nuestro Señor Jesucristo, quien en el momento más horrible, doloroso, triste, agonizante, llegó a decir lo que les dije al principio, Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo quisiera que este verso lo grabaran con fuego en la frente aquí, porque perdonar es una de las cosas que realmente, hermanos, nos hace tropezar otra vez y otra vez en nuestro camino cristiano. Y qué fácil es escucharlo y qué fácil es olvidarlo. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Nos libera de las cadenas del pasado y nos permite abrir el corazón al amor y a la paz de Dios. La paz le doy, mi paz le doy, dijo Jesucristo, y a esa paz nos acerca el perdonar. El perdón, a pesar de que muchos no lo entienden quizás muy bien así, les guste o no les guste, o me guste o no me guste, es una obediencia, es un acto de obediencia, es un acto de fe. Cuando nosotros obedecemos a Dios, estamos recibiendo el perdón como una de las cosas que tenemos que obedecer, confiando en que Dios se encargará de la justicia, no nosotros. Nosotros perdonamos y Dios hace el resto. No necesitamos cargar con el peso del rencor y el resentimiento, hermanos y hermanas. Al contrario, al soltarlo y dejarlo ir, permitimos que el amor de Dios inunde nuestras vidas y pasamos de existir a vivir. Una cosa es existir, respirar y mantenernos caminando, y otra cosa es vivir, estar azorados, maravillados por las cosas maravillosas y preciosas del reino de Dios. Hermanos, hoy los animo a reflexionar sobre a quién necesitan perdonar en su vida. Tomen ese papelito, ese lápiz, escriban a quién tienen que perdonar y empiecen a perdonar. No dejemos que el rencor ni el resentimiento se instalen en nuestros corazones nunca, 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 nunca. Abracemos el perdón como Cristo nos perdonó a nosotros y que cada uno de nosotros pueda vivir en la libertad y en la paz que el perdón trae. El perdón, hermanos y hermanas, créanlo o no, va a llenar su corazón con un amor y una paz que ustedes nunca se imaginaron. Como dijo Pablo, van a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, pero solo cuando perdonemos. Perdonar a otros puede ser indudablemente un proceso desafiante y de práctica, aunque les parezca mentira. No es una cosa que se diga vamos a perdonar y en 10 minutos perdonamos. Muchas veces peleamos y tenemos lucha contra el perdonar, pero todo aquel que tiene fe en Jesucristo y sabe que el Espíritu Santo está dentro,
lo puede lograr. Y quizás si no es en 10 segundos, puede ser una semana. Ahora, aquí hay algunas de las sugerencias que yo les puedo decir acerca de cómo perdonar, y cada uno la interpreta a su manera. Es reconocer el dolor, es aceptar que ha sido herido o herida. Primero que nada tenemos que aceptar que sí, que nos lastimaron, que nos hirieron, que nos hicieron llorar, para poder entender que nos queremos sanar. Segundo, tenemos que reflexionar sobre la situación, tenemos que reflexionar y tomarnos el tiempo para pensar qué fue lo que pasó, cómo pasó, por qué pasó, y preguntarnos nosotros por qué nos duele tanto. Y eso es importante. Y tercero, tenemos que decidir una vez y por todas el perdonar. Y acá viene una de las frases que quiero recalcar. El perdón es una decisión consciente. Jesucristo puso la mente en uno de sus versos, porque hay muchos cristianos que todavía cuando se habla de la mente no les gusta mucho, pero Jesucristo lo dijo. Y las decisiones las hace la mente. Entonces es una decisión consciente que la mente hace, la de perdonar, y decide en su corazón también que queremos perdonar a la persona que nos hizo mal, independientemente si se lo merece o no. ¿Ustedes creen que los soldados romanos, que le pusieron clavos asesinos, filosos en cada mano a Jesucristo, un clavo que le perforó los huesos, las arterias, la carne en los pies, espinas que le hicieron chorrear sangre de la frente hasta los pies a Jesucristo, que le salían los órganos, que su sangre cubría su cuerpo, que hasta le ponían lanzas a clavarle el corazón y sacarle el agua de alrededor del corazón? ¿Ustedes piensan que esas personas se merecían que Jesucristo dijera perdónalos? No, no. Y nosotros al ofensor de nuestro alma, de nuestra vida, de nuestro corazón, quizás tampoco se lo merezcan, pero tenemos que perdonarlo, porque si no lo perdonamos o la perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Y tenemos que orar y meditar. Nosotros que somos creyentes buscamos la ayuda de Dios a través de ¿qué? A través de algo que mueve el universo, la oración. Ninguna palabra caerá en vano, dice la Biblia. Y la oración tiene un poder tan gigante que nunca nosotros la vamos a poder entender. Orar y meditar a través de la oración cuando conversamos con Dios en nuestro cuartito a solas sin que nadie pueda escuchar es quizás parte del acto de perdonar. Nunca se olviden cuando estemos orando de tener la fe suficiente para decir de todo corazón, sí, yo puedo perdonar porque todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Hay que ver las cosas desde otra perspectiva. Hay que intentar entender la situación desde el punto de vista de la otra persona también. Yo sé que no queremos ni recordar el nombre de la otra persona, pero a veces podemos remontarnos al pasado y pensar un poquito cuál sería la situación de esa persona cuando hizo algo sin querer justificarlo lógicamente. Pero a veces podemos inclusive sorprendernos que nosotros que nos creemos a veces un poquito santos, quizás también
tuvimos un pequeño algo que hacer en lo que sucedió. Y después hay que expresarlo el perdón. Perdonar es una cosa, expresar el perdón es otra. Si es apropiado y seguro, y la palabra clave aquí es seguro, vamos a considerar en comunicarle el perdón a la persona que nos ofendió. Podemos ir a la persona y mirarlo ojo a ojo y frente a frente, o podemos mandarle una nota o llamarlo por teléfono, o en la manera que ustedes gusten, puedes hacerlo. Si es seguro, esto puede ser un mensaje o lo que ustedes decidan, pero si no pueden llegar a esa persona, confiéselo a Dios. Si no pueden expresarle el perdón a esa persona por diferentes circunstancias, entonces expresen el perdón de rodillas a Dios. En psicología hay un estudio sobre el perdón que, a pesar de ser psicología, creo que es bastante interesante, y es que muchas veces dicen que si la persona a quien queremos perdonar no está inclusive cerca o ha fallecido, que pongamos una silla vacía enfrente a la silla en que estamos sentados y hablemos con esa silla como que la persona está sentada ahí, y con lágrimas en los ojos le podamos pedir perdón o perdonar. Y también tenemos que buscar apoyo, hermano. No todos los que se dicen amigos son amigos, y lo sabemos a esta altura de la vida mejor que nunca, pero sí sé que todos tienen por lo menos 1, 2 o 3 verdaderos amigos, familiares que son leales y fieles, o puede ser un consejero cristiano. Y no es nada malo buscar apoyo. Lo malo es tener el dolor, la indecisión, la confusión y no buscar apoyo. Ahora, todas estas cosas que le dije, hay que repetirlas una vez y otra vez y otra vez. Y como una forma poética para terminar, vamos a decir que el perdón es un viaje, que suena tan lindo. El perdón es un viaje y cada uno lo vive a su propio ritmo. Lo importante no es que rápido nosotros perdonamos, sino que cada momento, cada día que pasa, estamos avanzando hacia la sanidad y la paz interior, porque estamos haciendo de a poquito, pasito a pasito, la construcción de un perdón que nos va a llevar, hermanos y hermanas, a la paz interior, que ha sido desde que el hombre y la mujer es hombre y mujer, la gema, la joya más buscada del universo. La paz interior es la joya más buscada y querida y deseada en el universo. Y con el perdón vamos a encontrar esa joya que es lo que nos va a llenar el corazón de esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Así que yo, por lo menos personalmente, soy maestro en la ciudad de Nueva York, como lo he dicho anteriormente, y un buen maestro termina la lección por preguntar la misma pregunta que se hizo al principio, y al principio era entender cómo perdonar, y vamos a terminar con eso, entender cómo perdonar, y ya lo entendimos. La primera faceta del perdón es perdonarnos a nosotros mismos, de no hacer ninguna represalia contra aquel que se nos ofendió, y es liberar y dejar libre a aquel que nos ofendió de que venga un día a nosotros a pedirnos perdón. Y así, con estas simples y básicas palabras,
sentado en este círculo de silla que estuvimos esta noche. Yo espero que alguna de estas palabritas entre en su mente primero y después baje 18 centímetros al corazón y queden grabadas con fuego allí. Pero más que nada, todas estas palabras han sido para motivarlos, animarlos a que desde hoy en adelante sigan la cadena del perdón. Si Dios los perdonó, ustedes tienen que perdonar a otro y esos tienen que perdonar a otro. Y si podemos hacer una cadena de perdonar y perdonar y perdonar, hemos empezado a cambiar este mundo para una forma mejor y este mundo terminará de ser lo caótico, lo loco, lo horrible que es en este momento, simplemente por seguir esa cadena de perdonar, perdonar y perdonar. Yo sé quién